Bien, avanzamos entonces en nuestro estudio del Evangelio de Marcos o el Evangelio según Marcos, porque no es el Evangelio de él, sino el de Jesucristo, pero cada uno de los evangelistas, estos cuatro evangelistas, normalmente el Evangelio lleva ese título, el Evangelio según Marcos, según Lucas, según Mateo, según Juan. En este caso era Juan Marcos, un discípulo de Pedro en un sentido, porque normalmente los teólogos concuerdan en que este viene siendo el Evangelio conforme a Pedro, pero que Marcos lo escribió. Y lo que hemos visto hasta ahora es muy interesante y cuando vamos a los Evangelios tenemos que colocarnos en esta posición de poder pensar de qué manera conocemos al Señor en una forma práctica, vivencial, si no es a través del relato de los Evangelios. El Evangelio tiene una característica particular porque el estudio de ellos es el estudio de Jesús, más que el estudio de una doctrina en particular. La doctrina donde aparece sistematizada de una forma bien clara en las epístolas, en las cartas apostólicas, porque allí se explica quién es el Señor Jesucristo y la implicancia que trae consigo del punto de vista doctrinal su obra suficiente en la cruz. Se explica el plan de redención también en función de esa obra de Cristo en la cruz, pero en los evangelios tenemos algo totalmente distinto, no contrario, sino distinto del punto de vista de que aquí conocemos a la persona de Jesús y comenzamos a entender quién es Él, comenzamos a estudiar su vida, tenemos un conocimiento adecuado de su vida. Y los evangelios presentan a Jesús en lo cotidiano. Se percibe una cercanía especial cuando lo vemos obrando en medio de la sociedad de su tiempo, interactuando con personas que enfrentan diversas situaciones, aflicciones diversas. En ese contexto lo vemos al Señor Jesucristo. Por eso es que lo conocemos en lo cotidiano, en lo normal. Lo que Él enseña, por ejemplo, cuando enseña sobre la oración, no es un ritual que Él enseña, sino que habla de algo casi natural. Para Él era natural. Padre nuestro que estás en los cielos, y comenzaba a dirigirse al Padre con una singularidad en cuanto a la cercanía que tenía con Él, la filiación especial que tenía con Él. Cuando ve a un leproso, por ejemplo, y el leproso le dice, si quieres puedes limpiarme, y Él se acerca y no solo lo limpia, sino también lo toca, lo que era totalmente distinto y contrario a lo que enseñaban los fariseos y escribas, que no había que acercarse, incluso la ley lo decía así. No había que acercarse, menos aún tocarlo, porque se contaminaba la persona. ¿Entienden? Hay una cercanía en los evangelios que vemos al Señor Jesucristo como un Dios hecho hombre, pero hombre definitivamente también en toda su esencia y con una compasión maravillosa, extraordinaria hacia las personas que interactuaban con Él. Es en este contexto que vamos conociendo a Jesús, también en el Evangelio de Marcos. En estos 28 versículos, es decir, del 1 al 28 del capítulo 1, hemos visto en una forma muy condensada, conforme al estilo de escritura de Marcos, la forma en que él lo presenta, el carácter y la predicación del heraldo de Jesús, versículos 1 al 8, de Juan el Bautista, que había sido prometido, que había sido profetizado y que se cumple, se manifiesta en un momento determinado para poder transmitir, para poder proclamar que viene uno tras de él que es mucho más grande que él, que es más digno que él y que tiene un poder de transformación que él no tiene. Él bautiza en agua, versículo 8, yo bautizo, o el que viene después de mí, bautiza en Espíritu Santo. Él está anunciando a ese rey que venía. Este hombre sencillo es simplemente una voz que clama en el desierto, tal como había sido profetizado, y anuncia la llegada de un rey que tiene el poder de obrar en la vida de los hombres. Esto da lugar a la manifestación del rey y su coronación pública en su bautismo. Eso lo tenemos en los versículos 9 al 11, como ya hemos visto. Estoy haciendo un repaso general para poder introducirnos nuevamente y poder entender cuál es la razón de por qué tenemos el Evangelio, los escritos me refiero, del Señor Jesucristo. En ese lugar, en el bautismo, es ungido por el Espíritu Santo y confirmado por el Padre como su Hijo amado, en el cual se complace plenamente, o mejor dicho, el que me complace plenamente.
Es entonces que enfrenta su primer reto contra el propio Satanás, el enemigo número uno de Dios, y lo vence absolutamente en el desierto, mostrando que tiene autoridad sobre el enemigo más grande de Dios. Y esto es interesante porque cuando uno empieza a tomar eso y empieza a traerlo a lo que somos nosotros como hijos de Dios, entonces no tenemos ningún temor respecto a la confrontación con ese enemigo porque el Señor ya lo venció. Y está derrotado frente al Señor. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y por eso podemos descansar confiadamente también en su victoria. A partir de allí comienza su ministerio público declarando el Evangelio del Reino. Versículos 14 y 15. Al declarar el Evangelio del Reino, hace un llamado imperativo a los hombres al arrepentimiento y a la fe, a creer precisamente en ese evangelio, pero está precedida la creencia siempre en los evangelios por el arrepentimiento. Arrepentidos y creer en el evangelio. ¿Qué está diciendo con eso? Que Él tiene autoridad para abrir la puerta de todo aquel que se arrepiente y cree al reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor muestra allí también su autoridad, en un sentido práctico, la autoridad sobre la salvación de los hombres. Entonces, que comienza a llamar a hombres que Él mismo escoge soberanamente para ser sus discípulos e instrumentos en la misión que Él venía a realizar. Ahí estamos hablando de los versículos 16 al 20. Con autoridad llama a los primeros 4 de ellos y estos lo siguen, dejando al instante sus labores cotidianas como pescadores del mar de Galilea. Eso también indica que Él tiene autoridad sobre las personas para poder llamar a quien quiere a sus labores, a sus funciones y poder encomendarle la tarea de poder transmitir, llevar también este evangelio. Con ellos, es decir, con los discípulos, con aquellos que escoge, un día de reposo entra a una sinagoga en Capernaum y enseña la palabra de Dios. Pero su enseñanza tiene un carácter distintivo y peculiar, que los que estaban escuchando allí se dieron cuenta de que nunca habían escuchado a nadie con esa autoridad. Y hacen una comparación o un contraste. Él les enseña con autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de religión de su tiempo. Sin embargo, la autoridad de Jesús estaba sobre eso y el contenido de la enseñanza, que no detalla aquí Marcos, pero que Lucas sí detalla a través, por ejemplo, de mensajes más amplios que el Señor tenía, que Mateo también menciona varios mensajes o sermones impresionantes que el Señor Jesucristo dio, pero el contenido de esa enseñanza que Él entregó ese día, hizo que las personas quedaran asombradas porque estaban acostumbrados a escuchar a través de los escribas una enseñanza que no era directa, que no era personal y que no tenía, en consecuencia, la autoridad que tenía la del Señor. Esta enseñanza, que impactó a los asistentes de la sinagoga ese día, produce la reacción de un hombre que estaba endemoniado, más bien de un demonio que había poseído a un hombre. Y este se queja contra Jesús, demostrando que tenía un correcto conocimiento de Él. Tú eres el santo de Israel, yo te conozco, yo sé quién eres. El santo, le dice, no el santo de Israel, el santo de Dios, dice literalmente. Ahora, esa persona sabe que tiene también el poder y la autoridad para destruirlos. ¿Ha venido a destruirnos? Tiene un reconocimiento, un conocimiento personal de quién es Jesús y también del poder y la autoridad que tiene sobre ellos. El Señor en unas pocas palabras, con unas poquísimas palabras, expulsa al demonio, libera al hombre y produce mucho más asombro aún entre la gente. ¿Cuál es la razón de ahora del asombro? Porque con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Calla y sal de él. Eso simplemente fueron las palabras del Señor. No hizo un exorcismo, no trajo cosas extrañas allí para poder rodearse, no hizo tampoco una especie de circo, ¿cierto?, que hacían los exorcistas de su tiempo para llamar la atención de todos y mostrar que ellos tenían poder. Simplemente cayó al demonio y lo expulsó. Esto hizo que ese día, lo que hizo el Señor Jesucristo en la sinagoga, trajese notoriedad a su nombre. Corrió la fama por todos lados, por toda la provincia de Galilea. Y así termina el versículo 28. Noten cómo cuando nosotros leemos los evangelios correctamente nos damos cuenta de algo. Hay un orden.
Es evidente el orden de cada uno. Tanto Lucas, tanto Mateo como Juan tienen un orden, no es al azar. Y escogen el material que tenían a disposición y lo ponen en un orden particular para destacar características del Señor Jesucristo. Y en todos estos textos hay autoridad, autoridad. Él tiene autoridad sobre Satanás, tiene autoridad sobre las almas de los hombres, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad para llamar a quien quiere, tiene autoridad también para enseñar y su palabra contiene esa autoridad inherente. Ahora, ese mismo día, y entramos al texto propiamente tal del día de hoy, ese mismo día al salir de la sinagoga, Jesús y sus 4 discípulos entran en la casa de Simón y Andrés. Recuerden que Simón, o Pedro, y Andrés eran hermanos. En la casa de Simón y Andrés, y ocurre algo que en general parece de poca importancia. Eso es lo primero que llama la atención. Voy a leer el texto y ustedes me dicen si lo consideran importante cuando uno empieza a pensar también espiritualmente. ¿Es un acontecimiento importante espiritualmente grande? Versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Podríamos decir que se podría prescindir de este evento y no habría problema. ¿Me explico? Es igual de importancia, del punto de vista, ¿cierto?, de la trascendencia de un milagro, este milagro, que el milagro del leproso. No, porque la lepra era algo totalmente incurable. Este evento, esta situación era tan importante como, por ejemplo, cuando el Señor resucita a Lázaro. Obviamente uno es mucho más impactante, mucho más grande, mucho más imposible que pudiese recuperarse una persona que ya está muerta a volver a la vida, ¿verdad? Pero aquí sanó a una mujer que tenía fiebre. No sé si me están entendiendo. Parece un acontecimiento sin mayor trascendencia. Ahora, porque la fiebre, vamos a ver después, era algo normal en ese tiempo. Y aunque no tenían los medicamentos para combatir una enfermedad, ¿cierto?, cuyos síntomas eran la fiebre, por ejemplo, en muchos casos, no significaba que las personas morían necesariamente por eso, no era una enfermedad grave en ese aspecto. Era una enfermedad compleja, por supuesto, y en algunos casos llevaría a la muerte, como ocurre a veces con gripes grandes, pues fuertes sufren las personas hoy en día, aún a pesar de los medicamentos y el avance de la medicina, igual, de repente muere por influenza, quiero decir, una persona. Pero en este caso era una fiebre, sí, una gran fiebre, dice Lucas, que era un médico y por lo tanto describe mayormente esto. En general parece de no mucha importancia. Jesús sana a una mujer que sufría de fiebre ardiente o gran fiebre, como dice Lucas en el relato paralelo. Esta era la suegra de Pedro. Y aquí dejemos los chistes, por favor. Era la suegra de Pedro. Y esta sanidad contiene, no obstante, y aquí está la clave de eso, cuando uno empieza a estudiar, dice, ¿por qué esto? Y cuando empieza a desglosar más el texto, se da cuenta de que sí tiene cosas importantes que enseñarnos. Esta sanidad contiene mucha enseñanza para nosotros. Nos entrega al menos 3 lecciones muy importantes respecto a los 3 personajes que interactúan en la escena de la casa de Pedro. Los discípulos, Jesús y la suegra de Pedro. Los discípulos, Jesús y la suegra de Pedro. Y cada uno de ellos nos entrega lecciones. Y yo diría que en el caso de los discípulos es más notoria, y en el caso de Jesús es más notoria todavía las lecciones que aquí aparecen. Y miren, son simplemente 3 versículos, pero son muy interesantes en cuanto a las lecciones que nos entregan. Porque es un hecho histórico, es irrepetible, pero nos entrega lecciones importantes. Vamos a lo primero. ¿Qué aprendemos de la actitud de los discípulos? Versículo 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron
de ella. Y enseguida le hablaron de ella. Obviamente se refiere a los discípulos que acompañaban al Señor Jesucristo. Enseguida le hablaron de ella. En la sinagoga, Jesús había hablado y actuado de la manera más asombrosa. Su autoridad había quedado en evidencia, tanto en la enseñanza como en su obra de liberación de un endemoniado. El servicio en la sinagoga terminó y Jesús fue con sus amigos a casa de Pedro. Según la costumbre judía, la comida principal del Shabbat se celebraba inmediatamente después del servicio en la sinagoga, a la hora sexta, que eran las 12 del día. Recuerden que el calendario o el día, ¿cierto?, para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana y de ahí comenzaban a contar las horas. Por lo tanto, la hora sexta era las 12 del día. Así como dice, por ejemplo, que Jesús murió a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Entonces, esa era la forma en que contaban ellos las horas del día. De tal manera que fueron a la casa de Pedro, que también era la casa de Andrés, y en esta casa la suegra de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre, incapacitada de poder hacer sus labores cotidianas, estaba en cama. Y lo primero que los discípulos hicieron inmediatamente, habiendo entrado a la casa, le hablaron de ella. Esto es significativo y lo vamos a ir viendo por qué. Y saben que uno se sorprende cuando empieza a entender este tipo de cosas tan sencillas que nos dan grandes lecciones. Le hablaron de ella. Recuerden que los discípulos no hacía mucho que conocían a Jesús, aunque ya habían pasado un buen tiempo en Judá, en Jerusalén, en Jericó, cuando ¿cierto? El Señor es bautizado, cuando el Señor después hace algunas cosas que relata Juan en los primeros 3 capítulos de su Evangelio. Fueron a la boda de Canaán y fueron testigos de un milagro, ya un milagro de la transformación del agua en vino, como bien sabemos en la boda de Canaán. De tal manera que ya conocían algunas cosas de Jesús, sin embargo, no tenían una relación más profunda. Pero ya habían empezado a contarle todos sus problemas. Ya habían empezado a contarle a Jesús sus problemas. ¿Qué es lo que es esto? Esta es una oración no convencional. Porque ¿qué hicieron cuando entraron? La suegra de Pedro estaba enferma, el hogar humilde estaba trastornado porque no podían, ¿cierto?, hacer sus labores cotidianas ella y atender a las personas. Y para los discípulos era lo más natural del mundo contárselo a Jesús. No sé, podemos especular que Pedro llega y pregunta, porque habían estado en la sinagoga, Pedro llega y pregunta, ¿cómo está la salud de mi suegra? A los sirvientes que habían en la casa probablemente, y le dicen, bueno, ella está mal, no se mejora. Y Pedro, entristecido, va y con los demás discípulos y le dice a Jesús, mi suegra está enferma, mi suegra está en problemas, está complicada. Lo que demuestra esto es que había una cercanía, una relación de cercanía y confianza en Jesús que les llevó a hablar a Jesús de la situación con ella. Nosotros en la iglesia siempre estamos hablando de la necesidad, porque la Biblia nos enseña eso, de poder hablarle de Jesús a la gente, ¿cierto? Lo que es el evangelismo. Le hablamos de Jesús a la gente para que la gente se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo y sea salva. Eso es correcto, está dentro de lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuántas veces pensamos en la necesidad de hablarle a Jesús de las personas? No sé si están siguiendo lo que estamos diciendo. Es tan importante hablarle a la gente de Jesús como hablarle a Jesús de la gente. Y en este caso eso es lo que hicieron los discípulos. Lucas dice que le rogaron por ella. La idea es la misma. Lo primero que hicieron los discípulos, le contaron a Jesús sobre la complicada situación de ella. Ellos habían visto cómo Jesús tenía autoridad incluso para someter a los demonios, de tal manera que la conclusión es obvia. Si tiene autoridad para aún someter a los demonios, ¿qué va a ser una fiebre para él? El Señor puede ayudarla. Le hablaron de ella. Esta es una oración muy sencilla, ¿verdad? Y dije, no es una oración convencional, porque nosotros siempre tratamos de estructurar en ceremonia las cosas. ¿Se han dado cuenta de eso?
voy a orar y tiene que haber una cierta ceremonia. Voy a hacer esto y siempre tiene que haber una cierta ceremonia. Pero aquí es lo cotidiano, aquí es lo simple, lo sencillo. Y ellos simplemente se acercan a Jesús y le dicen, mira, no dice qué le dijeron, pero con seguridad le dijeron, mi suegra está enferma, le dijo Pedro. La necesitamos. O algo así, simplemente. Y entonces estamos hablando, en cierto modo, y esto es lo que nos anima aún más a usarla, que no es una oración convencional. No tiene por qué serlo, porque la oración ha de ser natural en un creyente, no algo forzado y ritualizado, y eso es lo que uno aprende. Hermanos, cuando vamos en un bus, por ejemplo, y estamos preocupados por una situación puntual de una persona que queremos, ¿no podemos decirle al Señor, hablarle sobre ella? ¿Verdad que sí? No tenemos que verbalizarlo necesariamente. En nuestra mente estamos hablándole a Jesús de ella. Señor, estoy preocupado. Señor, atiende, por favor, la necesidad de ella. ¿Se dan cuenta? Le hablamos a Jesús de la persona que tenemos preocupación por ella, pero es tan natural. Y eso es lo que nosotros aprendemos de esto. Y es tan maravilloso porque, claro, es verdad, nosotros estamos acostumbrados al ritual y a la gente le gusta el ritual, al ser humano le encanta el ritual. Pero el ritual no tiene mayor importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia? La cercanía con Jesús, la confianza con Jesús, porque ¿qué es lo que es la oración? Es una expresión de confianza. Porque Jesús es cercano, eso es lo que nos muestra los evangelios, es cercano. Si nosotros estuviéramos en el tiempo de Jesús y tuviésemos la oportunidad de hablar con Él en ese momento, veríamos que era una persona cercana. Una persona digna de confianza. Y entonces le hablaríamos a Él de otras personas. Es una forma sencilla de llevar nuestras preocupaciones por otros al Señor. Simplemente descansar en Él para que haga su voluntad en la situación particular. Ni siquiera tenemos que hacer una petición, sino simplemente decirle, Señor, mira, cómo sufre, está en esta situación. Y el Señor, vamos a verlo después, no es indiferente a esas oraciones. No necesita una serie de palabrería de parte nuestra. Simplemente necesita que nos acerquemos a Él y le contemos sobre la situación de alguien que conocemos. Hermanos, ¿qué nos impide hablarle a Jesús de alguien que queremos? Nunca podemos decir que no podemos orar por nuestro hijo, podemos hablarle de él a Jesús. Mira, Señor, cómo está. Tú sabes cuál es el camino que lleva. Mira, Señor, el dolor que tengo en mi corazón porque veo que Él no va por el camino correcto. El Señor no permanece insensible ante eso. Hablemosle a Jesús, de a quienes amamos. No podemos decir que es imposible suplicar por tu hermano o hermana de la misma manera. Podemos ir y como un niño contarle a Jesús sobre el caso. Y eso es oración. Eso es oración. No necesitas aprender a orar, cómo orar, a ver qué vamos a orar. No, simplemente acércate a Jesús y dile, mira, hay una persona en problemas, Señor. Describir las necesidades suele ser la mejor manera de pedir ayuda. Por supuesto, el Señor conoce de antemano la situación de cada persona. Sin embargo, a Él le complace que acudamos y nos acerquemos a Él con nuestras preocupaciones en todo tiempo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y le hablaron de ella. ¿Cómo sabemos que esto es lo que el Señor nos manda? Bueno, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice lo mismo de otra forma. Cuando se habla de la oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Aquí hay un beneficio doble cuando se trata de la oración de intercesión. De hablarle de otra persona a Jesús hay un beneficio doble. Nosotros estamos preocupados por esa persona porque la queremos y está en una situación difícil. Vamos al Señor y le contamos sobre esa persona en oración. Y lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos también un beneficio. ¿Cuál es? La paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El beneficio doble es que el Señor se preocupa por la situación de esa persona y el Señor coloca paz en mi corazón, tranquilidad en mi alma, al saber que yo estoy preocupado por ella. La actitud de los discípulos es un modelo de oración no tradicional. Sin embargo, qué práctico y adecuado resulta para cualquier situación, ¿cierto? Hablarle a Jesucristo sobre tu pariente, sobre tu amigo inconverso puede tener mucho poder. Puede ser, de hecho, una de las cosas más sinceras que podríamos hacer. Vayamos a Jesús, entonces, queridos amigos, con ese espíritu acerca de cualquier persona que tengamos en nuestra mente en cuanto a preocupación por ella, o hijo inconverso, y hablemosle de él. Hay una de las cosas que cuando el hijo ya no está en la casa o ya es mayor de edad y ha tomado su propio rumbo, y nosotros no vamos a estar cerca de la persona como la tuvimos desde pequeñito, ¿cierto? Cuando alrededor de nuestro escucharon el Evangelio, tantas veces fueron instruidos, fueron guiados, fueron corregidos, fueron instruidos en la palabra del Señor, pero luego ya no están con nosotros. Todavía podemos estar con ellos. Seguir con ellos. ¿Cómo? Hablándole a Jesús de ellos. Hablándole todo el tiempo a Jesús de ellos. Es decir, podemos seguir acompañándolos donde sea que estén de rodillas. Y eso es maravilloso. Porque, como dije anteriormente, el Señor trae paz al corazón y al mismo tiempo el Señor está pendiente de la situación de aquel del cual le hablamos. En este caso particular, pues solemos pensar que no debemos contarle al Señor los problemas más comunes que ocurren en nuestra familia. En este caso particular, está demostrado que es un error. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor se preocupa de lo macro y de lo micro, de las cosas más grandes y más importantes y más imposibles y de las cosas circunstanciales de la vida, superficiales de la vida. Como dije, en este caso probablemente no era una enfermedad de muerte, pero el Señor obró allí para que se dieran cuenta de que en efecto no hay ninguna petición que parezca insignificante a los ojos del Señor. Entonces, la oración no convencional nos enseña muchas cosas importantes. Las personas que vivían en ese tiempo cuentan, los historiadores, que era un lugar particularmente húmedo, pantanoso, y en consecuencia traía muchas enfermedades que producían fiebre en las personas. Muchísima gente tenía fiebre alrededor de la casa, entonces no era algo, digamos, muy complicado en un sentido, pero Pedro y Andrés no argumentaron que no debían contárselo al Señor, porque era una enfermedad común. ¿Qué nos enseña? Que no hay ninguna oración, por superficial que sea el problema, que aqueja a la persona, donde no podemos hablar de ella a Jesús. Alguien escribió lo siguiente: es un error pensar que no puedes llevarle a tu Redentor las pruebas cotidianas del día. Díselo, sí, cuéntaselo todo. Si tu hijo es solo un pecador común, si no hay en él ninguna depravación inusual, si tu hijo nunca te ha afligido con su perversidad, si tu hija siempre ha sido amable y gentil, no pienses que no hay necesidad de orar. Si es solo un caso común de fiebre del pecado, y aquí hace una aplicación, sin embargo al final será mortal a menos que se encuentre un bálsamo. Por lo tanto, díselo a Jesús de inmediato. No esperes a que tu hijo se convierta en un pródigo. Ora de inmediato. No esperes a que tu hijo esté a punto de morir. Ora ahora.
Es decir, no te niegues a decirle al Señor las cosas más simples y más sencillas de la vida. Cuéntale acerca de las dificultades que tiene una persona que ama. Y sabes, eso también nos lleva a otra cosa importante en la aplicación. Nunca nos cansemos de hablar con Jesús de otros. Nunca nos cansemos de hablar con Jesús de otros. Por eso yo digo, es más natural que nosotros digamos, pero tenemos que hablarle de Jesús a otros. Eso es más natural. Pero también debiese ser natural para nosotros hablarle a Jesús de otros. Esa es intercesión. Y la intercesión debemos permanecer todo el tiempo practicándola. Pero, ¿qué voy a hacer si la persona ha escuchado tantas veces el Evangelio? Bueno, no le sigas hablando del Evangelio. Háblale al dueño del Evangelio sobre esa persona. Él ya sabe, probablemente en forma intelectual puede decirnos qué es el Evangelio sin ningún tipo de problema. Pero no ha llegado a Cristo. Bueno, háblale a Cristo de él entonces. Tu vecino inconverso está necesitado de Cristo. Háblale de él, del vecino, a Jesús. Una persona a la cual amas está afligido por causa del pecado que lo domina y lo está destruyendo y tú eres testigo de eso. Háblale de él a Jesús. Alguien en tu familia que no es salvo, háblale de él a Jesús. Queridos hermanos, a veces nos enfocamos solamente en el evangelismo, pero esto también es evangelismo. Lo que hicieron los discípulos es evangelismo igual. Así como Andrés llevó a su hermano a Pedro a Jesús, así también Andrés y Pedro llevaron a la suegra de Pedro a Jesús, hablándole a Jesús de ella. No necesitas tantas palabras, simplemente háblale de esa persona a Jesús. Esto es lo que llama la atención. Fíjense cuántas pocas palabras utiliza Marcos, pero dejan tanta enseñanza. Enseguida le hablaron de ella, de inmediato le hablaron de ella. Lo primero que hicieron cuando entró Jesús es hablarle de ella. El Señor está atento. Su corazón compasivo está dispuesto. El Señor no es indiferente a la necesidad de sus criaturas. Y esto nos lleva a la segunda lección. ¿Qué nos enseña la actitud de Jesús? Si la actitud de los discípulos nos da una enseñanza respecto a la oración no convencional, así también de la actitud de Jesús aprendemos su extraordinaria compasión. Entonces Él se acercó, después de que le hablaron de ella a Jesús. Entonces Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Fíjense cuántas cosas sencillas aparecen allí, pero tan significativas que son porque muestran el corazón de Jesús. Entonces Él se acercó, la tomó de la mano, la levantó. Jesús no necesitaba una audiencia para ejercer su poder. Estaba tan dispuesto a sanar en el pequeño círculo de una casa, de una familia, como en la multitud de una sinagoga. Recién lo había hecho en una sinagoga, ahora lo hace en un lugar pequeño, en una casa simplemente. Nunca Jesús está demasiado ocupado para no atender a alguien. Nunca. Miren, lo que había pasado en la sinagoga era algo fuerte. Él estaba enseñando la palabra, la gente quedó asombrada con la autoridad con la cual enseñaba la escritura, y además aparece un demonio allí y lo confronta y quiere luchar contra él, no tiene ninguna capacidad, el Señor lo vence rápidamente. Ya, ahora vamos a la casa, vamos a ir a comer, a la comida del Shabbat que acostumbraban, como dijimos hace un momento atrás. Pero Jesús, le hablan de ella e inmediatamente atiende la necesidad de ella. Hay un corazón dispuesto. La necesidad de los demás prevalecía sobre su propio deseo de descanso. Él necesitaba descansar como todos nosotros porque obviamente era un hombre 100%, como bien sabemos, al mismo tiempo que era Dios 100%. Pero sobre todo, vemos aquí, como vimos en la sinagoga, la singularidad de los métodos de Jesús, es decir, la sencillez con la que hace las cosas. En ese tiempo también la fiebre se trataba a través de una serie
de cosas que le colocaban, elementos que traían para poder sanar a una persona de la fiebre. Había muchos exorcistas en la época de Jesús, pero trabajaban con elaborados encantamientos, fórmulas, hechizos y aparatos mágicos. No es muy diferente a lo que pasa en el día de hoy. En la sinagoga Jesús pronunció una sola frase con autoridad y la sanación fue completa. Calla y sal de él, se acabó. Nada más. Y aquí miren lo que hace con toda sencillez. Los discípulos habían visto la gran compasión de Jesús con el hombre que estaba endemoniado. Ni siquiera lo conocía y sin embargo lo liberó de ese terrible flagelo. Seguramente aprendieron los discípulos que un caso familiar como este debía ser llevado a Jesús, porque su corazón era sensible a las aflicciones de otros. Y esto es lo que nos enseñan los evangelios de una forma única en las Escrituras. El corazón de Jesús es sensible a las necesidades de los demás. Hermanos, ustedes pueden revisar los evangelios, los 4, pueden revisarlo palabra por palabra, hecho por hecho, es decir, de las cosas y las obras que hizo el Señor, milagro por milagro. ¿Y saben lo que nunca van a encontrar? Que Jesús hizo un milagro a su favor. Nunca hizo un milagro que lo favoreciera a Él. Porque Él no vino a buscar satisfacción a la tierra. Él vino para poder atender las necesidades de los demás. Y la necesidad más grande es esta. Estaban perdidos y Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en el proceso vio que la gente sufría. Se afligía por las enfermedades como en el día de hoy. La gente sufría diferentes circunstancias familiares complejas. La gente tenía muchas dificultades en su vida y Él fue sensible a esas dificultades y a esas necesidades. ¿Por qué? Porque era compasivo. Cuando vio a una multitud, de pronto vienen los discípulos y le dijeron: Maestro, estas personas han andado con nosotros durante varios días y no tienen qué comer. Y ahora no podemos decirle que vayan a comprar porque ya es tarde para alimentarse. Y dice que el Señor tuvo compasión de esa gente. Y produjo la alimentación de los 5,000, como sabemos, en otra oportunidad 4,000, solamente contando a los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego vio otra vez a la gente cuando vino en una oportunidad y las vio y dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Notan que el Señor siempre tiene compasión? En las Escrituras y en los Evangelios lo vemos a Él actuando, no definiendo la compasión en forma abstracta como una enseñanza acá arriba en la cabeza. No está definiendo conceptos, sino que lo que está haciendo es mostrar la compasión en acción. Noten cómo Jesús, una vez que le hablaron de ella, se acerca a la cama donde estaba postrada y la toma de la mano. Eso es lo primero que relata Marcos. Ella estaba con una gran fiebre y una persona que está con una gran fiebre es susceptible a contagiar a otras, ¿o no? Estaba con una gran fiebre. Sin embargo, Jesús se acerca confiadamente, la toma de la mano en una expresión de condescendencia cariñosa y la levanta. ¿Podía Él sanarla sin hacer eso? Por supuesto. En una ocasión sanó a una persona de lejos sin ni siquiera acercarse a la casa. Le dijo a la persona que le había venido a pedir ayuda para que se sanara, le dijo: tu hijo vive, y listo, se acabó. Pero miren, aquí Él condesciende de una manera cariñosa. Esa es una de las cosas que uno ve, cómo el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino a abrazar a la gente en el fondo. Y eso es lo que necesita el mundo. Necesita a un Salvador compasivo como el Señor Jesucristo. Y es el único que puede hacer eso. La tocó, la tomó de la mano. Esto nos recuerda la sanidad del leproso. En Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces
extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Podía haber dicho, quiero, sé limpio, pero él le tocó. ¿Se dan cuenta? Estas eran las personas marginadas de la sociedad. Estas eran las personas que tenían que vivir fuera de la ciudad, que no podían, cuando una persona a ellos se acercaba a menos de 3 metros, ellos tenían que levantar las manos y gritar inmundo, inmundo, inmundo 3 veces, para que nadie se contaminara ritualmente con él. Pero él lo tocó. Eso es compasión. Hermanos, nos enseña la compasión de Jesús y al mismo tiempo nos confronta a nosotros cuán compasivos somos con las personas. Y siempre vemos que estamos lejos del estándar. Pero eso no nos debe desanimarnos, porque el estándar sigue ahí. El Señor era compasivo. La forma en que sanaba demostraba su preocupación personal por aquellos a quienes sanaba. No solo la sanaba, sino que daba en evidencia su amor por ella. La palabra que el griego usa para autoridad en el pasaje anterior, que vimos en la sinagoga, se define como conocimiento único junto con poder único. Miren, conocimiento único junto con poder único. Y eso era lo que estaba dispuesto a ejercer en esta casa del Señor. Nuestro bendito Señor tenía un corazón tan compasivo que siempre sacaba a la luz el dolor de todos. Donde Él estaba, nadie podía guardarse nada. Él conocía perfectamente lo que pasaba con esta mujer. No era necesario que le dijeran lo que pasaba, pero Él quería que le dijeran lo que pasaba. No sé si me entienden. Es como cuando nosotros oramos, ¿cierto? Le decimos, Señor, por favor, mira la condición en la que está esta persona, Señor, sálvale. El Señor sabe la condición en la que está esa persona, pero se alegra de que nosotros confiemos en Él y le digamos, Señor, ayúdale. El conocimiento lo tiene y el poder también lo tiene y el amor también lo tiene, suficiente, necesario para poder atender las necesidades de esta persona. Querido hermano, te exhorto a que permitas que su dulce compasión te atraiga el dolor, que su dulce compasión te lleve a Él para que aquel dolor que estás experimentando sea sanado, sea curado. El Señor coloque bálsamo sobre aquello. Él soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, dice la Biblia. Amó las almas de los hombres y murió por ellas y por lo tanto puede comprender con ternura la ansiedad que sienten por las almas rebeldes y endurecidas por el pecado. Hermanos, a algunos de nosotros nos ha pasado esto, que de pronto hemos orado tantos años por alguien y finalmente nos cansamos. No pasa nada. ¿No es verdad? Es decir, dejamos de contarle a Jesús sobre esa persona. Y a veces, en ocasiones, el Señor hace algo extraordinario. Cuando dejamos de contarle a Jesús sobre esa persona, el Señor obra en esa persona. Para darnos una lección importante. No te canses de hablarle a Jesús de otra persona, porque Jesús es compasivo. Y el dolor, Él no es inmune al dolor, al sufrimiento de otro. Él puede salvar, Él quiere salvar. Es propio de Él hacerlo, le encanta hacerlo, le honra hacerlo y esperamos que lo haga. Contémosle el caso de un amigo no regenerado hoy mismo. Podemos contarle a Jesús de todos aquellos que sabemos que todavía están en tinieblas espirituales y que por las tinieblas espirituales no pueden ver las cosas que nosotros vemos, no pueden percibir las cosas que nosotros percibimos, no pueden darse cuenta del valor superlativo de Jesús, no ven belleza en Jesús porque todavía están en tinieblas espirituales. Contémosle sobre el caso de ellos. ¿A cuántos conocemos? Todos los que estamos aquí, ¿a cuántos conocemos así? Puede ser alguien muy cercano a nosotros, o puede ser alguien que no es tan cercano, pero sí lo conocemos y sabemos que está en tinieblas espirituales. Contémonos el caso de aquellas personas que incluso también parecen estar engañadas, creyendo que creen y no creen. Porque el Señor es compasivo. El Señor nunca dejará de ser compasivo.
nunca. Pero también, y esto ya yendo al final, podemos aprender una hermosa lección de la suegra de Pedro. Versículo 31. Entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Aquí se ve que es un milagro, porque obviamente una persona que se le da algún medicamento, ¿cierto? La fiebre se baja la fiebre, pero tiene un tiempo para recuperarse. Aquí fue inmediatamente y eso aquí se ve que es un milagro. Pero noten lo que pasó. Y ella les servía. Miren qué pocas palabras, qué pocas letras, qué económico es Marco al decir esto. Mire, y ella les servía. Aquí hay una enseñanza en relación al servicio. Primero hay una enseñanza en relación a la oración. Segundo, hay una enseñanza en relación al corazón de Jesús, a la compasión de Jesús. Y tercero, hay una enseñanza respecto a cómo se reacciona a la bondad y el amor de Jesús. Y ella le servía. ¿Qué es lo que no vemos aquí? No vemos una instrucción, no vemos un discipulado, para usar esa palabra, que los discípulos le hayan dicho a la suegra de Pedro, mira, si el Señor te sana, entonces tú tienes que servir. No hay nada de eso. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que la actitud, la reacción de esta mujer fue espontánea. Fue espontánea. Su sanidad fue inmediata y completa y al mismo tiempo la reacción de ella también fue espontánea. Como se sanó completamente en el mismo momento, instantáneamente, entonces ella también, y podemos verla quizás así en nuestra mente, como salió de la cama y se preparó para poder empezar a servir. Hermanos, nosotros fuimos sanados de una enfermedad mucho más grande que una fiebre. Nosotros fuimos sanados de algo mucho más grave, más complejo, más profundo, más destructivo, más esclavizante que la fiebre. La pregunta es, ¿estamos reaccionando de la misma manera? ¿Estamos sirviendo al Señor así? Y es mucho mejor, ¿saben?, de esta manera, porque no se trata de que simplemente nosotros digamos, bueno, si el Señor te salvó, tienes que servir. Lógicamente eso está correcto, porque Pablo dice claramente en Romanos 6, antes usabas tus miembros para servir a la iniquidad, ahora usa tus miembros para servir a la justicia. Obviamente hay una enseñanza clara en ese sentido, pero aquí lo importante es la reacción que tiene, que es una reacción espontánea. Y eso es lo que quiero enfatizar. ¿No debiese ser lógico y natural que nosotros tuviésemos una reacción espontánea también para servir al Señor? Es decir, que no haya necesidad que se nos enseñe que tengo que servir. Simplemente decir, Señor, tú me salvaste de una manera tremenda. Estaba en la esclavitud del pecado, iba rumbo al infierno, iba a ser condenado, no tenía ninguna oportunidad de zafarme de eso, y tú me sacaste de ese camino y me trasladaste al reino de tu amado Hijo. Yo estoy aquí para servirte. Eso debería ser lo lógico, ¿no es verdad? No leemos que esta mujer se sintió obligada a convertirse en un testigo público de Jesús inmediatamente. Esa no era su función en el momento, pero en su hogar tranquilo. No falló en ministrar a aquel que había restaurado su poder, aquel que le volvió la sanidad a su cuerpo, aquel que le volvió la energía y el poder para realizar sus labores. Y entonces lo primero que hizo ella fue servir al Señor. Ojalá nosotros pudiésemos reaccionar de la misma manera. Hay personas que dicen, en la iglesia no tengo oportunidad de servir. Eso es una falacia, absolutamente. ¿Necesitas una función especial para servir al Señor? ¿Necesitas un cargo en la iglesia para servir al Señor? ¿Necesitas un programa en la iglesia para servir al Señor? No. Lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. ¿Quién te impide orar, por ejemplo? ¿Quién te impide hablarle a otros del Señor? ¿Quién te impide hablarle al Señor de otros?
Nadie. Está sirviendo al Señor de esa manera. Esta mujer le sirvió con lo que tenía, era una ama de casa, y entonces preparó seguramente la comida con mucho esmero que iba a servirle al Señor. El punto no es qué es lo que hacemos, sino a quién lo hacemos y cuál es la devoción y la gratitud con la cual lo hacemos. Piensa en la maravilla, la alegría y la gratitud del humilde banquete que preparó esta mujer ahí en su casa. Si nosotros hemos sido sanados del alma, igual gratitud debería llenar nuestras vidas y podemos deleitarnos en ese servicio al Señor. Así como esa mujer se deleitó seguramente al servir al Señor y al sentarse con Él en la mesa y a tener comunión con Él. El servir al Señor que quitó para siempre nuestra fiebre espiritual por la cual estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Es una reacción natural de un corazón agradecido. Esto es lo que expresa. ¿Por qué servimos? ¿Por qué debemos servir? Porque lo dijo el pastor, porque está en un programa de la iglesia, porque está establecido así para ser miembro de la iglesia. ¿Por eso debemos servir? No, por gratitud. Cuando servimos estamos diciendo, Señor, valoro extraordinariamente lo que hiciste por mí. Cuando servimos estamos diciendo, Señor, no necesito instrucciones de ningún tipo, ni necesito tampoco un discipulado particular para servir. Voy a servir, porque tú mereces ser servido. Es una expresión de gratitud. Debería ser la consecuencia normal de aquellos que hemos gustado de su gracia redentora. Este episodio de la sanidad de una mujer está en los evangelios para mostrar cómo hemos de reaccionar a los sufrimientos y aflicciones de la gente en primer lugar. ¿Qué debemos hacer frente a las aflicciones y el sufrimiento de la gente? A veces son cosas prácticas que podemos hacer, pero ¿qué es lo que nunca debemos dejar de hacer? Hablarle a Jesús de esa persona. Eso es lo primero, ¿cierto? Y eso nos enseña la actitud de los discípulos. Nunca perdamos esa oportunidad de hablarle al Señor de otros. Lo segundo que nos enseña es que podemos acercarnos confiadamente a Jesús para hablarle de las situaciones difíciles de otros porque Él tiene un corazón compasivo. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno, por experiencia propia. Tuvo compasión de mí. Y que eso nunca va a cambiar. Siempre tendrá compasión. Entonces yo me acerco confiadamente, eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Yo me acerco al Señor confiadamente para hablarle de otros. Decirle, Señor, mira la situación de esta persona. Y el corazón de Jesús es sensible a eso. Al sufrimiento de los demás. Eso es lo segundo que nos enseña el párrafo. Lo tercero es que no necesitamos ser instruidos y guiados y hacer un curso para saber cómo servir al Señor. Así como la oración es no convencional, así también el servicio muchas veces es no convencional. Hay personas que simplemente no hay que decirles nada en la iglesia y se ganan en la puerta para atender a la gente. Esa es una actitud de servicio al Señor. No están allí para que todos lo vean lo que están haciendo, porque todo eso, la opinión nuestra no tiene ninguna importancia. Están ahí para servir al Señor. Las personas que dejan su tiempo para venir y hacer el aseo de los baños y también del templo, están ahí para servir al Señor. Pero lo hacen por gratitud. Hermanos, esa es la idea, no por legalismo, no hagamos las cosas en términos legalistas. Tenemos que hacerlo, no, lo quiero hacer. Fíjense la diferencia en esas dos formas de actuar. Cuando yo digo tengo que hacerlo, yo estoy diciendo es una carga y un deber pesado que está sobre mí. Debo cumplir. Cuando yo digo qué bueno es servir al Señor, yo lo estoy haciendo con gratitud, con el corazón correcto. Y lo que se desprende de la actitud de esta mujer es eso precisamente. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos de servir al Señor mientras
tengamos vida en esta tierra, porque la verdad es que cuando pasa el tiempo uno se va dando cuenta que se le va cortando más el tiempo para servir al Señor. Bueno, más todavía consciente soy de la necesidad de seguir sirviendo. Como consecuencia del amor extraordinario de Jesús hacia nosotros, podemos estar y debemos estar en condiciones de poder decir, Señor, ¿en qué soy útil? Allí voy a servirte. ¿Se dan cuenta cómo un asunto tan, entre comillas, insignificante como este, llega a enseñarnos lecciones importantes? Y que estos eventos quedaron en los evangelios precisamente para eso. Porque ninguno de nosotros conoció a la suegra de Pedro, la vamos a conocer en el cielo seguramente, pero sí conocemos la actitud que ella tuvo. Y eso es lo que queda. Tampoco conocimos a Pedro y a Andrés, pero sí conocimos que ellos les hablaron a Jesús de otros. Y tampoco, ¿cierto? Vimos al Señor físicamente, lo veremos en la gloria, pero sí sabemos que Él tiene un corazón compasivo. Y lo tendrá también por la eternidad. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, que pasamos alrededor de tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de cosas sencillas, simples, de actitudes, Señor, de los personajes que aparecen interactuando contigo en la Biblia. Y sobre todas las cosas, de la manera en que en lo cotidiano tú mostrabas tu hermoso carácter. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por desafiarnos. Y gracias por alentarnos, acercarnos a ti, para hablarte de otros y para confiar en que tú, Señor, con un corazón compasivo vas a orar conforme a tu voluntad y que esa persona va a pasar a ser un siervo tuyo también. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.